Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos al café de Diario 55. En el día de hoy vamos a estar hablando con una figura de principalía, con lo que tiene que ver con estos temas y esta revolución, pudiéramos decir, que hemos visto en República Dominicana, con estos grupos exigiendo transparencia, el fin de la corrupción, el fin de la impunidad y muchísimos temas, fortaleza institucional. En el día de hoy estaremos hablando con Mario Fernández de Santiago Somos Todos, que ha sido un movimiento catalizador de muchísimas cosas y de muchísimos eventos sociales, lo cual nos indica a nosotros que vamos por el camino correcto. Porque como decíamos en el bloque anterior, cuando la manada se une, el depredador tiene que salir corriendo, y República Dominicana está empezando a crear ciudadanía, y qué bueno que estos grupos como Santiago Somos Todos han ido despertando esa llama, esa esperanza en República Dominicana, y la gente ha empezado a tener conciencia. Mario, buenos días, bienvenido al café de Diario 55. Estar con ustedes en este programa y con los amigos televidentes que nos honran con su teleaudiencia en este momento. Mario, como movimiento, ¿tienen ustedes alguna participación en el próximo proceso dominicano electoral? Santiago Somos Todos propiamente es una organización apartidista. Ahora nosotros de manera particular sí estamos en la coalición democrática por la regeneración nacional, que es la que tiene una propuesta para las próximas elecciones que van desde la institucionalidad hasta la justicia independiente, en aspectos económicos y sociales que están pendientes en la agenda nacional y que no se le ha dado cumplimiento. La ley de participación de la ciudadanía, que es una de las propuestas contenidas en la Constitución del año 2010, quedó simplemente en una gaveta y no se ha podido conocer ni aprobar, igual que muchísimas otras disposiciones legales como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, en fin, una serie de normativas que están en el Congreso, porque el Congreso ahora mismo, su única función aparentemente es conocer del presupuesto y de nuevos préstamos para que la administración pública continúe sin control, haciendo lo que mejor le parece. La coalición está proponiendo un gran bloque de partidos para el próximo torneo electoral en base a propuestas, a principios, a rescate del sector eléctrico, de la ley de partidos que quedó tan mutilada, y de un procurador independiente que pueda conocer y elaborar expedientes que vayan a la justicia con algún éxito, no como los que hemos tenido hasta ahora, que han sido expedientes mostrencos, que no tienen ninguna sustancia y además que fueron concebidos con el deliberado propósito de que nadie caiga preso. En fin, en ese sentido, ya ha sido suscrito este pacto, este acuerdo de manera preliminar, ha sido aprobado, será suscrito el próximo día 23 por 6 organizaciones políticas y un gran número de organizaciones cívicas, y con este bloque pretendemos que haya un frente que le dé la cara al Partido de la Liberación Dominicana, que durante los últimos 20 años no ha sido capaz de mejorar la institucionalidad y otros aspectos que han quedado pendientes, incluso el agua potable, la energía eléctrica, la seguridad ciudadana, etcétera, que quedan pendientes en agenda a pesar de 20 años, y que la deuda pública se multiplicó por 10 en estos 20 años de ejercicio. Mario, abogado, Mario, Santiago Somos Todos, y un tema que tú y yo hemos trabajado mucho y que hemos rastrillado mucho, el tema de Punta Catalina, que nos sale hasta por la sopa. Hoy tenemos una empresa, porque ¿en qué nos hemos concentrado? En el formalismo, sin buscar soluciones de fondo. Hoy tenemos una empresa cuestionada, que es quien va a auditar, que fue la empresa que licitó el tema de Punta Catalina, una empresa que posteriormente fue la que creó
competidor virtual y que fue asesor de Andy Dawager, y ahora es la empresa que va supuestamente a auditar el software para cumplir con la formalidad, cuando esta empresa ha sido cuestionada en la República Dominicana. Ese proceso, ¿qué le parece a Santiago Somos Todos y al abogado Mario Fernández? Bueno, es que el proceso electoral tiene que ser dotado de la mayor credibilidad posible. Si de entrada se hace una adjudicación sin que esto vaya a una licitación pública a la primera empresa que aparece y la que ofrece el precio más económico, que ha sido el caso, que es una empresa que tiene serios cuestionamientos a nivel internacional en cuanto a fraudes y otras prácticas que no son santas. Obviamente esa empresa no reviste características mínimas que permitan al ciudadano confiar en que el resultado de la auditoría que ella realice sea confiable. Entonces, obviamente, la Junta Central Electoral tiene que retomar ese tema, hacer una licitación pública, internacional, con una institución creíble, confiable para todos los agentes del sistema, contra todos los que van a participar en el proceso electoral. Porque si de entrada es una empresa, primero que la contratan grado a grado, algo absolutamente inaudito, se alega que hay falta de tiempo, que no había tiempo para una licitación. Sin embargo, entonces, ¿por qué no se buscó el consenso de los partidos políticos si se iba a obviar este tema? Aunque yo creo que para la ley no hay excusa ni justificación, y sobre todo porque ya el proceso electoral que acaba de pasar estuvo plagado de denuncias, no solamente del sector Leonel Fernández, sino que del propio sector del danivismo, porque vimos que habían prácticas que están penadas en la ley, que se ejecutaron durante el pasado proceso electoral, la compra masiva de votos que se evidenció, porque están ahí cientos de videos que comprueban que tanto el sector danilista como el sector leonelista incurrieron en la práctica delincuencial de comprar abstenciones y votos efectivos. Obviamente esto es algo que ha quedado sin sanción, y que el sector de Leonel Fernández además refirió que había un ruso, que Jochi Gómez estuvo infiltrando la Junta, y que finalmente era un hindú, que se asumió que era un individuo de origen indio, de la India, sí. Pero que se le señaló como un hindú. Entonces, entre el hindú, el ruso y Jochi Gómez, alegadamente habrían llegado a accesar de alguna manera al proceso electoral pasado, aunque esto no se ha probado, solamente se ha enunciado, sí debe ser descartado en una auditoría real que se pueda evidenciar y que ¿Y eso no está podamos contaminado, Mario? Estamos hablando de más de un mes. Porque decir que estamos hablando de una auditoría forense, que fue lo que pidió Leonel, que posteriormente tenemos que hacer una auditoría en otro sentido para el proceso, para las elecciones congresuales y municipales, y luego hacer una auditoría para la parte de las elecciones generales. Ya propiamente en este momento sería más bien una autopsia. Así es. Entonces, lo que habría que ver es cuál es el nivel de vulnerabilidad que tendrían los equipos que estamos utilizando, porque si vamos a hacer uso del voto electrónico, porque si no se va a hacer uso de voto electrónico, sería absolutamente inútil, solamente sería un punto referencial para que todos tengamos una idea de qué tan vulnerable fue lo que pasó en el proceso. Pero eso sería responder a una demanda que han estado haciendo los partidos, incluso encabezados por el mismo Leonel Fernández, que uno entiende que su derrota no estuvo en el sistema automatizado, sino cómo se manejaron las cosas en los recintos. Es lo que no entienden, aunque ellos alegaron de
de los hackers y la cosa, como que fueron muchos zarpazos hacia a la ciega que se quisieron dar para cambiar el rumbo de lo que uno sabe qué ocurrió. Lo que pasa es que ambos grupos incurrieron en las mismas prácticas. Lo que pasa es que obviamente el que está en el poder cuenta con más recursos, más logística, y obviamente que lo que se dio en el proceso anterior, sobre todo en la provincia del sur, en los municipios del sur, fue algo que todo el mundo sabe, que ahí se recogieron las cédulas de manera selectiva y que un grupo de técnicos simplemente pasaron y digitaron, porque matemáticamente era imposible que se siguiera un proceso natural en que una persona se presentara, se identificara, fuera a hacer ese proceso, porque eso dura aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Sí, sí. Y obviamente en lo que estamos hablando es que en fracciones de segundos, en todas esas localidades se produjo una votación espectacular que terminó próximo a las 2 de la mañana. Que es lo que dice Frank, que no fue el software ni fue el asunto, sino fueron cosas puntuales que se hicieron fuera de la mecánica del proceso de votación. ¿Y qué tú sugieres, Mario? Estamos ante un proceso bastante complejo. Febrero 16 vamos a votar directamente por el regidor, por el alcalde, pero también por los directores distritales, los vocales de allí, los regidores de aquí. Es mucho lo que hay que contar. Si acudimos a la ya vieja práctica de este voto que tanto también inconveniente ha tenido por los palitos, por lo otro, porque ya tenemos antecedentes y sabemos que por ahí también se puede vulnerar la intención del electorado dominicano. O sea, ¿qué tú sugieres? ¿Qué tú entiendes ser lo más factible para el próximo proceso? Lo primero es que la Junta precisa de credibilidad y de autoridad. Y si la Junta no está en la disposición de aplicar la ley, poco podemos hacer nosotros desde afuera. La ley establece, la ley de partidos políticos establece en el artículo 79, párrafo 3, que quien incurre en fraude se inhabilita para participar en el proceso electoral. Pero la Junta, que ha sido testigo, igual que todos los dominicanos que tienen televisión, de haber visto que la práctica de adquirir cédula se implementó, se ejecutó a la vista de todo el mundo sin que hubiera ninguna consecuencia por eso. Entonces, lo primero es que la Junta debe demostrar que tiene la autoridad para aplicar la ley, que la va a aplicar, porque si no, tenemos la ley que anhelamos 20 años, salió ese disparate que tenemos, pero por lo menos que el disparate que tenemos se atreva a ponerla en ejecución, a hacerla cumplir, o por lo menos que nos muestre que tiene alguna disposición para eso. Pero simplemente lo que se da es que la Junta enmudece. No se refiere ni a eso. Y no son los mismos ellos partidos mismos que participaron en el proceso de manera confrontada, ellos no se refieren a esa parte. Mario, ¿y no son los mismos partidos los encargados de dañar los procesos? Bueno, pero que si no hay autoridad, los partidos van a hacer todo lo que quieran y puedan hacer si no hay autoridad que los sancione ni los corrija. Porque tú vas a decir que es primero, si la violación a las leyes o la existencia misma de las leyes, si la ley ya existe y se incurren en esas prácticas, lo que tienen que aplicarse son las sanciones que establece la ley. Y si la Junta no está en capacidad para aplicarla, ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, hoy en día. Mario, a esta Junta, nosotros entendemos que hay que fortalecerla, a esta. Porque lo que hay detrás de esta Junta son cuadros de dadaísmo. Todos los suplentes, lo que está detrás de esta Junta que nosotros... Y no crea que los titulares están muy lejos tampoco de ahí. Pero por lo menos ahí hay 2 o 3 personas que han tenido una imagen pública de cierto respeto y que estaría en juego, ¿verdad? Que lo que han hecho en su vida hasta hoy
ruede por el piso en un proceso electoral. Mario, tenemos una nueva ley. ¿Crees tú entonces que dejamos un organismo, que es lo que yo más o menos estimo? Tenemos un organismo atrasado, sin capacidades para controlar absolutamente nada, pues no tenemos un fiscal electoral, porque le dijimos que a veces, yo mismo que he sido duro con la Junta, le digo, bueno, han errado porque no le tiraron una ley y resuelve, sin haber cambiado la estructura, porque esto empezó mal desde el principio. No se había aperturado la campaña y había gente utilizando publicidad. En la parte de presupuesto se puso topes y eso tampoco se respetó. Aquí vimos ministros utilizando los recursos del Estado para campaña, pero uno decía, ¿qué hace la Junta si no tiene la estructura para controlar eso? Dime tú, ¿cómo puede ir la Junta a tumbar una valla? ¿Cómo lo hace? Lo que le quedó fue decirle, Mario, por favor, la valla que tú tienes, quítala, porque no tenía la forma de cómo hacerte o de obligarte o tumbarla en su defecto. Pero la realidad es que la ley y la Constitución pasa de manera provisional la fuerza pública al poder electoral durante el proceso electoral. Entonces, la fuerza pública está supuesta a responder a la autoridad de la Junta Central Electoral para hacer cumplir la ley. Pero si la Junta no la asume, ni siquiera hace el intento de impedir que estas prácticas continúen, obviamente estamos en un problema. Y por eso yo creo que lo primero es exigir a nuestro partido político que a su vez reclamen de la Junta que se comience por el principio, que es hacer cumplir la ley. En un país que las sentencias del más alto tribunal, como es la Suprema Corte de Justicia, no se respetan, ¿se respetaría una ordenanza o cualquier cosa de la Junta? Pero que algún día tenemos que comenzar. Y si no comenzamos, pues no vamos a terminar. Y obviamente eso parece casi una pencada, pero tenemos que comenzar. Algún día había que comenzar a aplicar la ley, porque la ley la tenemos para normar este proceso, para guiarnos, para controlarlo. Y si no se respeta, si no se hace respetar, obviamente tenemos un problema y yo creo que por ahí comienza la gestión que tenemos que hacer ante la Junta. Vamos a exigir que haya consecuencias por lo que acaba de pasar. Vamos a exigir que haya consecuencias. Porque si no le exigimos en este momento, cuando venga el próximo torneo electoral y se incurran en las mismas prácticas, tampoco se va a poder ejecutar. Entonces, ¿para qué vamos a tener la ley? Yo digo que tenemos una ley que esperamos 20 años que pasara en el Congreso Nacional. La prueba, el PLD, porque tiene el control de ambas cámaras legislativas, finalmente, porque cree que con esta ley va a poder administrar su propio proceso electoral. No es porque ella entienda, esa organización entienda que le conviene al país lo que está aprobando. Es porque ellos creen, porque saben que ya se quedaron sin árbitros, se quedaron sin pactos y obviamente le pasan a la Junta Central Electoral el administrar su proceso interno. Y nosotros tuvimos que incurrir en 2.500 millones de pesos para administrar el proceso electoral interno de esas organizaciones políticas que debieron haberlo hecho ellos. Pero porque ya sabían que no tenían quien lo administrara, porque obviamente todos estaban tendenciados. Los que no eran de Leonel eran de Danilo. Y obviamente bajo ese esquema no habían árbitros. Y fue lo que nosotros nos tiró en la cara una ley que ha sido desmantelada por el Tribunal Constitucional, que ha ido desmontando artículos tras artículos, porque todos estaban incurriendo en violación a la ley. Mario, y si hacemos entonces un phone 1, como le decían las muchachitas donde jugaban ya, ¿por dónde iremos? Porque es lo que se reclama. Vamos con la misma Junta, vamos con los mismos equipos, que yo que fui candidato, te puedo decir que el proceso y que fui crítico con eso, y era la pregunta de Fran, la mecánica a mí me encantó, y tú refieres que los partidos debieron administrar su proceso, y yo estimo que si los partidos hubiesen administrado este proceso, aquí se crea una crisis, porque en ninguno de los partidos hay árbitros, o había árbitros, que medianamente, fuera de algunas quejas en la parte mecánica, entendemos que fue un buen proceso y hasta diferente
a lo que estamos acostumbrados a ver en las convenciones de los partidos. Lo que pasa es que hemos estado apostando en los últimos 20 años al secuestro institucional, a la prostitución de la justicia, a desmantelar la democracia, y obviamente ¿qué vamos a cosechar de esa siembra? Sino el deterioro que hemos ido presenciando durante todos los años que se ha visto los procesos electorales, que van de mal en peor. Ya hoy en día la República Dominicana está en el segundo lugar de América Latina del país que más votos se compran. Si ya nosotros competimos en corrupción y en los negocios del proceso electoral de la manera más burda, pero de lo peor, es hacia lo peor. Lo que hemos estado sembrando nos ha ido llevando para lo peor. Entonces estamos actuando mal, hemos actuado incorrectamente, vamos a retomar la ruta, y por eso nosotros estamos proponiendo un cambio en el primero de gobierno, porque ya el PLD ha estado 20 años en el mando, y bajo su administración, primero Leonel Fernández entendió que si la justicia era de su propiedad, él estaba más seguro, y que la institucionalidad operara solamente a conveniencia de ellos. Finalmente, lo que él sembró, lo cosechó, porque le pasaron la misma falta de institucionalidad y la misma falta de transparencia y la misma falta de consecuencia, la pagó él en el proceso pasado electoral. Y ahora se queja de que a él le hicieron fraude, pero no sabe o no recuerda que este sistema primero lo secuestró él, y segundo, él fue el que hizo el pacto de las corbatas azules para desmantelar la democracia de este país, para que el PLD gobernara hasta el año 2044 bajo este sistema de corrupción y de impunidad. Entonces, hoy en día nosotros estamos de cara a otro proceso electoral, y nosotros tenemos que sacar al PLD del poder, porque con el PLD no va a haber un progreso institucional. Con el PLD solo hemos tenido más. Hoy tenemos una justicia con menos credibilidad que hace 20 años, y eso parece increíble. Lamentablemente. Y entonces, ¿de dónde está el progreso que se ha hablado en la República Dominicana? Hemos tenido una gran inversión y un gran crecimiento económico que se ha ido en unas pocas manos, pero institucionalmente hemos retrocedido, y nosotros necesitamos regenerarnos. Por eso hablamos de la coalición democrática por la regeneración nacional. Vamos, Mario, entonces vamos a la publicidad y luego retornamos. Los refranes no se equivocan. Bertolt Brecht, hoy vienen por mí. Leonel Fernández, vinieron por ti. Ahí estás, como dice Mario, cosechando esa falta de institucionalidad que usted promovió. Publicidad y volvemos con Mario Fernández. Santiago somos todos.
Mario Arturo Fernández está con nosotros de Santiago Somos Todos, conversa en el café de Diario 55, somos el canal de Todo Super TV. Mario, tenemos leyes y lamentablemente aquí hay cosas que se ejecutan al vapor por tener leyes, podemos decirlo. Hablábamos y nos referíamos a la ley de partidos, cuántos años en el Congreso, rápidamente la tenemos ahí, la ley electoral, pero la ley también muchos la interpretan a su conveniencia, hablamos. Con la situación que se dio con Danilo Medina y la repostulación, se hablaba de que había un artículo que le favorecía porque la ley no es retroactiva y que era a partir de el segundo periodo que podía contarse para que él optara por un tercer periodo, que sería un segundo a partir de la modificación de la ley. Pero también tenemos la ley de partidos, o la ley de partidos políticos, donde señala de que no puede ya, cosas del pasado, el transfugismo. Pero lo estamos viendo, estamos buscando ahora interpretar la ley a conveniencia, que Leonel sí puede ser candidato una vez más después de haber perdido un proceso. ¿Qué entiendes tú como abogado? Podemos visualizar en torno a todo esto. ¿Realmente puede Leonel y todos aquellos que perdieron en un proceso volver a ser candidato en otro partido? Lo primero es que, hablando de Leonel, que en el año 2010 hizo una consulta para que los ciudadanos dijeran si querían o no que el proceso electoral fuera de 2 o más periodos. La población dijo que era suficiente con 2 periodos y nunca más. A pesar de eso, él dejó abierta la posibilidad de que no fueran 2 periodos consecutivos y le quitó el nunca más, porque él quería dejar abierta esa puerta para volver otra vez. El eterno caudillismo y la ambición desmedida de nuestro gobernante. Danilo acepta en el 2016 que se le ponga una camisa de fuerza en la que él tiene limitado su acceso al gobierno, a una nueva repostulación. Y estamos hablando de que si tiene derecho a elegir o a ser elegible en torno a la Constitución. El final de la historia es que el Tribunal Constitucional tiene que decidir, porque el espíritu del legislador en la nueva normativa implica el transfugismo, sanciona el transfugismo. Es decir, que una persona que va como candidato o como precandidato en una organización no podría ir como candidato de otra organización una vez termina el proceso electoral. Eso fue lo que quiso hacer el legislador. Pero la velocidad con que se redactó la ley dejó una confusión en la redacción y no se dejó claro, porque en una habla de precandidato y en otra habla de candidato. Entonces el sector Leonel Fernández entiende que como él no es el candidato, él no incurriría en transfugismo si él se va para la oposición a enfrentar a su propio partido. Eso, obviamente que como está esa mala redacción, el espíritu del legislador no se puede plasmar con claridad. Y eso va a tener que ir necesariamente porque ya está en conocimiento e incluso de urgencia en el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra. Ahora, se vulnera el derecho de una persona a ser elegible cuando ya ha sido candidato y ha ganado 3 procesos electorales. Se ha gobernado 12 años y otro ha gobernado 8 años. Se le vulnera a él su derecho. ¿Qué tanto se le vulnera a los otros 10 millones de ciudadanos que no tienen la misma posibilidad? Particularmente... Detalla eso más porque es muy profundo eso, Mario. Bueno, lo que pasa un es lenguaje prácticamente para abogados. Es que muy selectivamente se dice que a ellos, a estos que son eternos aspirantes a ser presidente de la República, se les vulnera su derecho a ser elegibles cuando ya ellos han sido elegidos.
Es decir, que a ellos no se les ha vulnerado ningún derecho. La ley puede regular los derechos constitucionales. Y eso es lo que ahora tiene que decidir el Tribunal Constitucional, porque 10 millones de dominicanos no han ejercido el derecho a ser elegibles. Por tanto, ¿por qué a unos sí se le valora su derecho a ser elegible y a los otros 10 millones no se le toma en cuenta en ese aspecto que también tienen el mismo derecho? Ya ellos fueron elegidos y fueron elegibles. Pueden ser normados. Y lo que pasa con este tipo de ambiciones es que a veces se comienza muy bien y se termina muy mal. Y el ejemplo lo tenemos en América Latina en varios sitios. Ahí tenemos el caso de ayer, de Evo Morales, que habiendo hecho una gestión excelente al frente del gobierno de su país, su ambición desmadró el proceso, porque primero, a pesar de que la población le dijo que no, como aquí, En un referéndum. en un referéndum, dijo que él iba a ir como quiera porque buscó un tribunal para que le hiciera un traje a la medida y se lo hicieron, para que él pudiera volver otra vez a ser candidato presidencial. Y no obstante eso, va al proceso electoral e incurre en prácticas fraudulentas. Entonces, cuando hablamos de los socialistas del mundo, queremos hacer abstracción de que los socialistas no incluyen en esas prácticas delictivas y en esos egos hipertrofiados que lesionan la democracia. Sí, hay un Entonces, amigo, tenemos que aspirar a cambiar Hay un amigo este mío. eterno caudillismo y estas ambiciones desmadradas. que seguro está viendo el programa y seguro que tiene que estar diciendo en su casa viendo el programa, ese es un agente del imperio, Así. porque es la excusa para el que se sale. Porque entendemos, se tiene ese concepto de que el que es de la izquierda hace o no hace cosas, y muchas veces Las prácticas delincuenciales son de la izquierda y de la derecha, de quien la incurra, de quien la practique. Lamentablemente, Lula da Silva, por ejemplo, incurrió en prácticas delincuenciales, aunque fuera el que sacó millones de la pobreza, aunque hiciera tantas cosas buenas en Brasil, pero se asoció a Odebrecht para ser su agente de representación y se favoreció de eso. Eso lo hizo él. Y eso que él sacó de la pobreza fue quienes lo llevaron a salir de la presidencia. Exacto, que porque se vuelve contra ti cuando tú actúas contra la institucionalidad por tu persona, porque miren cómo ha salido, por ejemplo, Mujica de la presidencia, que ha salido con dignidad, Papelito, con respeto, con autoridad internacional en su país. Vive en la misma casa que vivió toda la vida y tiene un legado para su familia, para su país, para el mundo entero. Pero hay algunos casos, como por ejemplo el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador y el caso de Bolivia, en que la ambición termina con arrastrar liderazgos que eran sanos en un principio y hacerlo basura en la historia. salir por la puerta de atrás. Y aquí lo estamos viendo ahora mismo, porque todo lo que se atribuyen ser logros de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, vemos un proceso electoral en que son ellos mismos los que lo contaminan y lo embarran, ellos mismos, entre facciones del mismo partido. Entonces de eso tenemos que salir. Mario, en todo uno hace proyecciones, desde lo que uno, desde la óptica de uno puede estar correcto o incorrecto. ¿Qué pasaría en República Dominicana si el Constitucional falla y le dice ni Leonel ni nadie que participó puede presentarse en un proceso, o lo inverso? Dice no, es que ellos fueron precandidatos y que se vaya todo el mundo. ¿Qué pasaría en cada escenario? ¿Estimas tú? Bueno, hay una recomposición del escenario electoral y en eso yo no soy sociólogo. Vi el otro día una buena amiga hacer referencia a eso, que todavía aquí no se sabe nada. Primero, hasta que el Tribunal Constitucional no decida en un sentido o en otro, no vamos a tener
una visión clara de lo que va a pasar. Ahora, lo que debería es aplicarse la ley y respetarse la Constitución. Y yo creo que el que participó en un proceso no debería participar como candidato por la oposición, porque es de eso que estamos hablando. Si vamos a ir avanzando en corregir algunos entuertos, eso es lo que debería pasar. Ahora, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra porque sus decisiones son erga omnes y de aplicación inmediata y están apoderados. Ahora mismo estamos pendientes de ver qué va a decidir. Bueno, ahí es que se va a poner bueno este asunto. Vamos a ir a la publicidad y retornamos con Mario Fernández. Santiago somos todos. Ya volvemos. Mario Fernández está con nosotros en el café de Diario 55. Hablaba de la composición ahora después de la división del Partido de la Liberación Dominicana. Sin lugar a dudas que el más fortalecido es Luis Abinader. Hay un descontento en la población que en estos momentos, si se midiera, porque no ha habido todavía un tipo de estudio, de investigación de cómo está el posicionamiento de cada uno de los partidos, si llamamos como tal la fuerza del pueblo de Leonel Fernández, habrían tres fuerzas, dos en la oposición y la del gobierno, que es la que maneja los recursos. Y esto apunta, Mario, de que como está el panorama ahora mismo, no hay quien se vaya en primera vuelta en la República Dominicana. Bueno, yo espero que sí, que haya una posibilidad para la oposición, la verdadera oposición, de salir gananciosa en una primera vuelta. Depende de lo que pase con Leonel y el Tribunal Constitucional. Independientemente, porque yo creo que hoy día los que están con el sector de Leonel, muchos no van a votar por el sector de Danilo, porque ya hay un sentimiento de adversión y hay un descontento general. Ya la carga de 20 años en el poder hace que el PLD pague un precio por el rechazo, por el voto de castigo. Entonces, el discurso de la oposición ahora mismo es totalmente diferente, que ahora se exhibe un proceso limpio, un proceso en el que el partido sale unificado,
salen ganadores y perdedores unidos y levantando las manos, y tienen un discurso que va en el mismo sentido de lo que han sido las demandas de la sociedad en los últimos años. La lucha contra la corrupción, la inseguridad de la ciudadanía, que hay que enfrentarla, una justicia independiente, un fiscal independiente. Todas esas demandas las ha asumido la oposición, que encabeza en este momento el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader, y ha expresado una y otra vez que de ser el próximo presidente de la República hará los esfuerzos para que tengamos un fiscal independiente y que la justicia recobre la credibilidad que ha ido perdiendo con el secuestro que se ha implementado en los últimos años. Yo creo que es una oportunidad de oro. Las ambiciones a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana lo han mermado aún más, no solamente de voto de castigo, sino que ellos mismos se han ido minando, y es una coyuntura que creo que es excelente para la oposición y para enfrentar y desplazar de poder al Partido de la Liberación Dominicana. Que incluso hay un anteproyecto que está reposando desde hace mucho tiempo en el Congreso, de que no sea el presidente de la República el ejecutivo que nombre el Procurador General de la República. Esas fueron una de las cosas que hizo Leonel Fernández en la Constitución del año 2010, de que la composición de hecho del Consejo Nacional de la Magistratura le agregó al Procurador General de la República como si no fuera un subalterno político del presidente. En este caso es más que un subalterno, porque es un jefe de campaña de un partido, de un movimiento de respaldo a la repostulación y a la postulación de Danilo Medina, el que hoy encabeza la Procuraduría General de la República. Mario, se nos terminó el tiempo, pero no nos podemos ir de aquí sin antes, aunque sea una respuesta cortitica. Hay muchos sectores de la parte externa que dicen, bueno, si hablamos de cambiar cosas en esta lucha del equilibrio democrático y esta lucha de desplazar el PLD, si Leonel entra, yo me salgo. ¿Qué estima Mario? Santiago Somos Todos. ¿Leonel es un enemigo o sería un gran aliado para el objetivo general, que es desplazar o crear un equilibrio democrático en República Dominicana? Mira, hay una parte que tiene que ver con la composición del Congreso. Ustedes han oído la expresión que dice el presidente, que él tiene su Congreso. Sí. Su Congreso, que es de su propiedad, que es el que hace y deshace lo que él quiera solamente, que se hace aprobar los préstamos y las cosas que le interesan a él. A nosotros creo que debemos abrirnos a una posibilidad de que la oposición contemple alianzas coyunturales para fines de desplazar del Congreso en determinadas comunidades, y eso es posible. Una cosa es una alianza con Leonel Fernández y con lo peor del leonelismo, que estamos hablando de muchísima gente que hay ahí. Muchísima gente que obviamente con eso no podemos hacer ninguna causa. Pero hay otros, por ejemplo, que no están tan contaminados, que podría llevarse una alianza en localidades específicas para desplazar del poder y de la hegemonía del Congreso al danillismo. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mario Fernández, Santiago Somos Todos, por haber estado con nosotros. A ustedes, las gracias como siempre por dispensarnos su sintonía. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo agradece el placer de su sintonía. Mañana a las 7 en punto, nueva vez, Diario 55 y su café. Feliz resto del día, nos vemos mañana.